Mateo 5, desde el versículo 33 al 37. Me disculpan un momentico, voy a ver un poquito de agua. Bien. Mateo 5, capítulo 33 al 37. Amén. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que viva y eficaz. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificarnos, Señor, a animarnos, fortalecernos por medio de tu palabra. Amén y amén. Bien, antes de entrar al tema, el predicador más grande del Sermón del Monte, Cristo, decía que si nuestra justicia no es más grande que la de los fariseos y los escribas, difícilmente entraremos al reino de los cielos. Esto lo dice Cristo para confrontar a los fariseos y a los escribas por su mala interpretación de las Escrituras. Los fariseos y los escribas usaban la palabra de Dios a su conveniencia, pero no, por ejemplo, cuando vamos al versículo 27 que leemos, más arriba leemos en el capítulo 27: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ellos se guiaban por las letras, pero no veían la intención de sus corazones. Los escribas y los fariseos engañaban, eran falsos, mentían. Y Cristo los confronta para revelar la verdadera intención de la ley. Cristo los confronta a sus discípulos para no dejarse atrapar por las malas interpretaciones de los escribas y de los fariseos. Y aquí en este estudio que vamos a hacer hoy, este devocional, Cristo lo confronta con los juramentos. Los fariseos y muchos en la actualidad no son consecuentes con lo que viven y con lo que hacen. Los fariseos engañaban, los fariseos prometían y no cumplían. Un comentarista preguntaba: ¿son los juramentos un tema menor? Si Cristo se tomó el tiempo de colocarlo aquí en el Sermón del Monte, es porque es de suma importancia para cada uno de nosotros. Los juramentos son importantes. Una persona cuando habla, una persona cuando comete algún hecho, debe reflejar el carácter de Cristo. En sus palabras debe haber veracidad, debe haber honradez de lo que hace, de lo que dice. Y eso refleja, mis hermanos, el carácter, eso refleja en nuestra vida la condición espiritual de cada uno de nosotros. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que conversamos, lo que hacemos, eso refleja nuestra vida espiritual. Amén. Los fariseos eran falsos, mentirosos, engañadores, usaban las letras a su conveniencia, pero no veían la intención de su corazón. El mundo, mis hermanos, allá afuera reina la mentira, reina la falsedad. Las personas allá afuera, cuando hablan, no hay confianza entre el uno y el otro.
porque se ha perdido la credibilidad. De ese mundo donde nosotros hicimos parte alguna vez, pero gracias a Dios y a la misericordia y a su compasión, ahora somos siervos útiles para su gloria. Ahora nuestras bocas hablan verdad. Ahora nuestras bocas reflejan el carácter de Cristo. Amén. Las afirmaciones que hacen allá afuera confunden a las personas. Los dichos de allá afuera confunden a las personas. No hay credibilidad. El mundo está consumido en sus concupiscencias todavía. Por eso Cristo exhorta a los fariseos para que no usen la letra a su conveniencia. Y Cristo nos da un contraste. Dice: además habéis oído, pero ahora yo os digo. Los fariseos y los escribas no estaban bajo el señorío de Cristo, pero damos gloria al Señor que nosotros ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Amén. Cuando Cristo dice: además habéis oído a los antiguos, dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. ¿Qué es perjurar? Perjurar es jurar falsamente y prometer algo y no cumplirlo. Hacer promesas falsas, eso es perjurar. Pero bíblicamente es poner el nombre de Dios, es poner a Dios como testigo de una mentira. Es poner a Dios que participe de nuestras mentiras. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado al hablar, debemos ser veraces. ¿Qué es un juramento? Para poder entender qué es un juramento, es cuando ponemos a Dios, bíblicamente ponemos a Dios como testigo que cumpliremos lo que estamos prometiendo. Y a veces nosotros cometemos el error de poner el nombre de Dios y no medimos nuestras consecuencias. A veces decimos cosas y ponemos el nombre de Dios en juego. Y estamos perjurando y estamos usando el nombre de Dios para hacer un juramento falso. Vaya un momentico conmigo en Levítico 19:12. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y aquí podemos ver la relación que hay en nuestro hablar y el nombre de Dios. Mentiras, falsedades, es profanar el nombre de Dios. ¿Qué es profanar? Es tomar el nombre de Dios y ponerlo indignamente para dar una mentira, para poner un juramento falso, y tomamos el nombre de Dios indignamente, faltamos respeto al nombre de Dios. Mi hermano, cuando tú prometes algo, cuando tú te comprometes con algo y no lo cumples, tú estás profanando el nombre de Dios. Lo que tú prometes debes cumplirlos. Los fariseos mentían, los fariseos juraban, pero ellos desvinculaban el nombre de Dios, eran astutos, y así engañaban a su hermano, engañaban al prójimo, haciendo juramentos por otras cosas que no eran vinculantes al nombre de Dios. Nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos y con lo que hablamos. Nuestras palabras tienen que ser veraces. Nuestras vidas, nuestras palabras deben honrar siempre el nombre de Dios en todo lo que decimos. En la actualidad, mis hermanos, vemos cómo usan el nombre de Dios para chistes, para hacer muletillas, para decir Dios me dijo, para decir anoche soñé con Dios y Dios me dijo esto. Eso es falso, eso es mentira. Ese es usar el nombre de Dios para declarar algo falsamente, y así lo hacen. Tengamos mucho cuidado. Número 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación,
no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. A todo lo que salió de su boca, todo lo que declaremos, debemos hacerlo, porque estamos honrando con nuestra vida, con nuestro hablar, el nombre de Dios. Amén. Cuando decir la palabra hiciere voto, tiene que ver, es algo parecido con una promesa. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de que cuando cumplamos, cuando prometamos algo, debemos cumplirlo. Cuando usemos el nombre de Dios, debemos estar pendientes para qué lo estamos usando. Incluso cuando usted está molesto, cuando usted a veces está molesto, usted a veces trata de usar el nombre de Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Porque usar el nombre de Dios mal, estamos profanando el nombre de Dios. Versículo 34 dice, leemos desde el versículo 34 al 36, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aquí hacemos una pregunta. Dice Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Será que Cristo está diciendo que nosotros no podemos jurar? ¿Se está contradiciendo? ¿Cristo está contradiciendo las Escrituras? Vayamos un momentico a Romanos 1:9. Romanos 1:9 dice, Pablo escribiéndole a los romanos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está Pablo poniendo de testigo a Dios de que siempre tiene presente a los romanos en sus oraciones. Pablo poniendo de testigo a Dios. Vayamos un momentico a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo escribiéndole a los filipenses y poniendo a Dios de testigo. ¿Pero está Pablo usando el nombre de Dios en vano? No, todos conocemos a Pablo. Entonces, lo que está diciendo Cristo, no juréis en ninguna manera, es porque Cristo está exhortando, mis hermanos. En su tiempo exhortaba a los fariseos y a los escribas, pero Cristo nos está exhortando a que nosotros no podamos hacer juramentos en falso, juramentos innecesarios, utilizar el nombre de Dios para hacer cualquier juramento, para innecesariamente declarar con nuestra boca algo que no vamos a cumplir, y así podamos estar engañando a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Hay juramentos serios, hay juramentos que legales usted puede hacer. Creo que el presidente de los Estados Unidos pone la mano sobre la Biblia cuando se está juramentando. Esos son juramentos legales. Pero nosotros, los cristianos, debemos tener mucho cuidado al hacer un juramento y tomar el nombre de Dios. Los fariseos juraban, pero ellos eran inteligentes, eran astutos. Ellos juraban por otras cosas para no vincular el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo nos dice a la manera, quiere decir que ellos juraban, los fariseos juraban de una manera que nosotros no debemos hacer. Ellos juraban por el cielo, pero el cielo es creación de Dios, o sea que es vinculante. Usted no puede jurar por el cielo. Cuando juraban por la tierra, Cristo, Dios, está presente en todo lugar, está presente entre nosotros. Entonces es vinculante cuando usted jura por la tierra, cuando jura por Jerusalén, Dios es rey de esa ciudad. Entonces ellos tomaban, desvinculaban el nombre de Dios para jurar por otras cosas. Dice que ni por tu cabeza, nosotros somos creación de Dios.
¿Cuánto lo creen? Nosotros somos creación, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ni por nuestra vida podemos jurar. A veces cometemos el error, y muchos cometen el error de decir: te lo juro por mi vida que si lo que digo es verdad. Muchos cometimos ese error. Y si lo estás cometiendo, esta palabra hoy es para que te examines. No puedes jurar por tu vida. Somos creación, somos moradas del Espíritu Santo. Los escribas y los fariseos engañaban al prójimo. Dios es dueño de nuestros cuerpos. No podemos jurar por nuestras vidas. Mis hermanos, cuando nosotros analizamos estas escrituras, cuando analizamos los dos textos del Antiguo Testamento, Levítico y Números, cuando analizamos esos textos, nos damos cuenta cómo pecamos todos los días. Cuando analizamos las escrituras, nos damos cuenta que somos ingratos y todos los días pecamos. Decimos algo, nos comprometemos con algo y no lo hacemos. Nos comprometemos con cumplir una tarea y no la cumplimos. Decimos que amamos, decimos que tenemos amor por Dios, levantamos nuestras manos todos los días y no amas al que está sentado a tu lado. Cuando leemos las escrituras, vemos que pecamos todos los días. Cuando decimos que perdonamos, todavía no perdonas. Todavía hay en tu corazón odio, rencor. Cuando leemos las escrituras, analizamos estos textos, vemos, mis hermanos, que pecamos todos los días. No perdonamos, no amamos. Decimos ser cristianos y no hay coherencia en nuestras vidas. Vivimos un cristianismo dual. Vivimos una vida en la iglesia y fuera de la iglesia vivimos otra cosa. No hay coherencia. Esta palabra nos debe examinar. Me preguntaba yo mismo cuando analizaba estas escrituras: ¿será que yo soy una persona digna de confianza? ¿Será que yo soy una persona digna de confianza en mi trabajo? ¿Será que yo soy digno de confianza en mi iglesia? Me preguntaba, me hacía esa pregunta, porque cuando analizamos, vemos que pecamos todos los días. Y Jesús nos exhorta, mis hermanos, a que nosotros vivamos consecuentes, que nosotros debemos ser veraces, que nosotros debemos ser consecuentes con lo que decimos y con lo que cumplimos. Cuando te comprometes con algo, debes cumplirlo. Nosotros somos cristianos. En nosotros no puede haber mentira. En nosotros no puede haber engaño. En nosotros no puede haber malas intenciones. Nosotros no podemos exagerar los hechos. Yo me confrontaba porque cuando yo empecé, mis hermanos, a caminar con Cristo, yo luchaba porque en el mundo donde uno trabaja siempre hay mentira, siempre hay engaño, siempre hay cosas que uno promete y no las cumples. Entonces yo me confrontaba con esta palabra. No podemos estar prometiendo cosas que no vamos a cumplir. No podemos estar diciendo cosas que no glorifican el nombre del Señor. No podemos andar en mentira, engaño, en falsedades. No podemos, mis hermanos. Si tú te comprometes, mi hermano, con tu familia, si tú te comprometes con tu esposa, con tu esposo, debes cumplir. Si tú te comprometes en tu trabajo, con tu tarea, con tu ejecución, tú tienes que cumplir. Si tú te comprometes con la iglesia, si tú te comprometes con la membresía de una iglesia, tú debes cumplir con la iglesia.
Si no cumple, tú estás profanando el nombre de Dios. Esta palabra nos confronta y nos examina. Había un comentarista que dice que estos versículos del Antiguo Testamento que leímos ahorita, Levítico y Números, era para darle un freno al pueblo de Israel, porque estaban deliberadamente mintiendo, estaban comprometiéndose con cosas y no cumplían. Jeremías 5:2 dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. No podemos, mis hermanos, jurar en falso. No podemos comprometernos y no cumplir. Debemos ser responsables con nuestros actos. Debe haber coherencia en lo que decimos, en lo que profesamos con nuestras vidas. Versículo 37. Versículo 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Mi hermano, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso es lo que te exige Cristo esta mañana. Si es sí o es no. Cuando Cristo dice pero sea, hay una conexión de todo lo que estamos hablando. Es decir, ellos hablan así, el mundo habla así. En el mundo hay engaño, mentira, pero nosotros no podemos ser así. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos llamados este año a ser una iglesia diferente. Cuando dice pero sea, el verbo, ahí está el verbo ser, sea, imperativo, es un mandato. Cristo nos exige, es un mandato. Todo lo que estamos bajo el señorío de Cristo debemos obedecer, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No es una opción, es una orden. Basta de estar prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Debemos hablar y pensar diferente. Nosotros, a veces, mis hermanos, sin siquiera pronunciar una palabra, nosotros debemos dar testimonio de Cristo. A veces es preocupante. Yo me hacía la pregunta: ¿será que yo soy digno de confianza? ¿Será que en mi trabajo me ven digno de confianza? Cuidado con que digan: no confío en ese Señor, no confío en ese hermano. Cuidado, mis hermanos, que digan todo lo que hemos aprendido esta mañana. Debemos aplicarlo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero también debemos aplicarlo en nuestra iglesia. Si te comprometes con la iglesia local, tienes que cumplir con tu iglesia. Si tu sí es sí o tu no es no. Ya basta de vivir una vida dual. Decimos, cantamos que amamos a Dios y allá afuera vemos otra cosa. Vamos perdiendo credibilidad. Como cristianos vamos perdiendo credibilidad. Vamos dando falso testimonio en tu comunidad, en tu sector. Tenemos que vivir una vida coherente. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo hacer para ser veraz? ¿Cómo puedo yo hacer para ser un cristiano que ame más? ¿Cómo puedo hacer yo para prometer y cumplir? ¿Cómo lo hago? Me preguntaba.
Vayamos un momentico a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando me preguntaba cómo puedo hacer veraz, cuando me preguntaba cómo puedo amar la verdad, cómo puedo yo comprometerme y cumplir. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi hermana, mi hermano, despójate de ese viejo corazón. Despójate de ese corazón lleno de mentiras. Despójate de ese corazón lleno de engaños y juramento falso. Revístete del nuevo hombre. Revístete de ese nuevo corazón, para que en tus palabras haya credibilidad, para que en tus palabras y en tu corazón haya sinceridad, para que cuando te pares sin nombrar una palabra des testimonio de aquel que te creó. Amén. Ese es el desafío esta mañana, mis hermanos. Despojémonos del viejo hombre. Despojemos de nuestra vieja naturaleza. Apartemos todo eso y empezamos a renovarnos cada día de aquel que nos creó, de aquel que pagó un precio por cada uno de nosotros. Derramó su sangre, nos perdonó, nos redimió, nos dio vida, nos dio la salvación. Por eso nosotros siempre, en todo lugar, a cada hora y a cada momento, debemos dar testimonio de aquel que nos creó. Amén. Amén. Si hoy, mi hermano, estás luchando con ese viejo hombre, si hoy, mi hermano, estás luchando con esa naturaleza vieja, vuelve a Dios. Vuelve a Dios esta mañana con arrepentimiento. Dile a Dios que quieres ser honesto. Dile a Dios que quieres ser diferente. Dile a Dios que todo lo que digas, tú lo vas a cumplir. Dile a Dios que tú quieres honrar su nombre. Pídele a Dios, vuelve a Dios. Amén. Esta mañana quiero que, antes de orar para terminar, cuando te levantes de tu asiento a saludar a tu hermano, dile: hermano, yo te amo. Nosotros somos diferentes y nosotros cumplimos lo que prometemos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor.